Ok, hoy día les quiero hablar sobre una combinación de cartas que ilustra súper bien el tema de los mandatos familiares, como es el 10 de oros, ¿cierto? Y el as de bastos. ¿Por qué uso estas dos combinaciones? Porque, bueno, el ciclo de los arcanos menores tiene 4 ciclos, ¿cierto? Primero las espadas, el desarrollo mental, el desarrollo del lenguaje, la comunicación, las creencias. Luego viene el desarrollo emocional de las copas, ¿cierto? Los vínculos, la afectividad, la conexión emocional. Y luego vienen los oros, son el tercer ciclo. Y los oros representan la capacidad del ser humano de anclarse a lo material, partiendo por el cuerpo, ¿cierto? Que es nuestro primer territorio de conciencia, y también anclarse a la tierra. Como planeta Tierra, como el cuerpo tiene necesidades físicas que se pueden resolver a través de la tierra, ¿cierto? Respirar, tomar agüita, dormir, cosechar nuestros alimentos, construir. Todo lo que la tierra nos ha dado y que nosotros de repente hemos malgastado incluso, está representado en esto. O sea, cómo nuestro clan, nuestro sistema familiar, nuestro linaje, hizo para preservar la subsistencia a lo largo del tiempo, en el paso de una u otra generación. Entonces, ahí hay toda una historia. Quizás fueron campesinos, quizás fueron comerciantes, quizás fueron, qué sé yo, agricultores, quizás tuvieron arraigo a un territorio, por ejemplo, como una forma de identidad cultural, como, qué sé yo, personas que quizás tuvieron que emigrar, pero se llevaron sus costumbres. Hay toda una historia donde están enterrados tus muertos, tu lugar de origen, donde naciste, donde viviste eventos quizás como importantes. La tierra representa también a la madre en el sentido de la nutrición, es un elemento femenino, pero a diferencia de las copas es un elemento femenino objetivo y frío, no es subjetivo y emocional. El 10 de oros ya es el fin, o sea, hemos pasado desde el as al 10, hay 10 niveles, y hemos hecho todo un camino, un recorrido. Y eso está en nuestra memoria, está en nuestro legado, está en nuestro subconsciente, en nuestro cuerpo, porque muchas veces pensamos el subconsciente como un archivo de memoria que está por ahí flotando. El subconsciente es el cuerpo, ¿ok? Súper importante esto porque también se pueden heredar creencias, se pueden heredar patrones emocionales, se pueden heredar enfermedades, o sea, es todo, se pueden heredar prohibiciones también, prohibiciones, mandatos, condicionamientos. ¿Por qué? Porque la familia va transmitiendo de generación a generación esta idea de que esto es lo que hicimos para sobrevivir. ¿Qué fue lo que hicimos? No sé, cultivar la tierra, emigrar a otro país, trabajar duro. O sea, son valores familiares, valores que conforman una tradición familiar y que de alguna manera esos valores nos muestran la historia de esta familia, que muchas veces, claro, nosotros tenemos un papá y una mamá y cada uno de ellos conforma también su propia linaje. O sea, las dos ramas de nuestro árbol son mamá y papá, pero esa mamá y ese papá tienen a su vez sus propias ramas que los nutren. Generalmente los sistemas familiares son especulares. ¿A qué me refiero? Cuando tú te emparejas con alguien con el fin de tener un hijo, por ejemplo, tu sistema familiar no suele ser muy distinto al de esa persona. Y esto tiene una razón de ser, y es que inconscientemente buscamos una herida similar a la nuestra para que nos ayude a sanar y nos ayude a reconocer mutuamente ese conflicto para poder mejorarlo. No siempre pasa, porque si fuera así, todas las familias serían perfectas y todos los nacimientos vendrían como a reparar heridas. Muchas parejas se separan, pero esto va más allá de si estamos juntos, de si conociste a tu papá, de si conociste a tus abuelos. Esto es una herencia que es como muy subterránea. Y dentro del árbol genealógico existen dos fuerzas principales, que son la fuerza de tradición, que podríamos representar en el 10 de oros, y la fuerza de creación, que es lo que podemos ver representado en el as de bastos. Ya vamos a avanzar luego con eso. El problema acá es que la fuerza de repetición, que está acá como operativa, ¿cierto? La tradición que se repite, nace mucho desde el tema de la sobrevivencia y desde el miedo. Es inconsciente. Entonces, cuando hablamos de las cosas que hemos hecho para que este clan sobreviva y perdure hasta el presente,
y haya incluso una descendencia cuando nosotros ya somos padres, somos abuelos, no son necesariamente cosas buenas, ni bonitas, ni saludables. De hecho, acá no hay un juicio moral, es como lo que el sistema tuvo que hacer: robar, mentir, matar, ocultar, callar, guardar secretos. Se entiende que cuando empezamos a trabajar con nuestro sistema familiar aparecen muchos muertos bajo la alfombra, y eso se considera como un mal necesario. Y el trabajo de las futuras generaciones es como mirar y decir, no, pues a ver, acá hay que incluir a los excluidos, hay que develar los secretos, hay que reconocer esa oscuridad de las raíces del árbol, ¿cierto? Pero la gran amenaza para quien integra un sistema familiar y se dispone a sanar es la exclusión. Porque ¿qué pasa si yo soy distinto? Si yo me separo, si yo tengo una sexualidad diferente, si yo elijo una carrera que no es bien vista por mi familia, si yo me caso con una persona de otra raza, no sé, como todas esas cosas, que no hay nada malo en elegir tu carrera o en amar a alguien del mismo sexo, por ejemplo. Para la familia, para el clan, son vistas como una amenaza, como algo que nos pone en riesgo, como algo que nos amenaza a la integridad, estos sacrificios que hemos tenido que hacer, ¿cierto? A costa de reprimir, de negar, de un montón de cosas. Eso se ve como una amenaza. Como una amenaza para el clan, como una amenaza para la subsistencia. Y puede que lo que tú estés haciendo sea súper positivo. Por ejemplo, no sé, una mujer que se separa de un marido violento. Pero como en la memoria ancestral las mujeres aguantaron, y porque aguantaron tuvieron, no sé, un marido, los hijos tuvieron un padre, tuvieron techo, tuvieron comida, porque no había autonomía. Se entiende que lo correcto en el inconsciente es aguantar. Y entonces tú conscientemente estás tomando la decisión de cortar, de no repetir un patrón, pero tu sistema familiar lo puede ver como algo negativo y te puede rechazar y te puede excluir o te puede dejar de favorecer, ¿no? Como cuando tú te separas y después sufres, no sé, violencia física, económica, psicológica, tu misma familia te puede decir, bueno, pero ¿para qué te separaste? Pues que tú sabes cómo son los hombres, que tú sabes cómo funciona esto. O sea, como un poco justificando la violencia. Entonces, estas tradiciones familiares nos condicionan porque tú no quieres ser excluido. Tú no quieres, o sea, tú quieres crecer, quieres crear, quieres hacer las cosas bien, ser distinto, superar esos límites. Pero la amenaza de la exclusión es muy grande. Entonces, aquí es donde se nos complica pasar al siguiente nivel, porque el cuarto nivel del ciclo de arcanos menores es el fuego, los bastos, y aquí empieza, con el as de bastos, empieza este nuevo ciclo, donde está nuestra identidad individual, donde está la creación, donde está la capacidad de transformar nuestra realidad y no solo repetir patrones y mandatos. Esto es nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestra vocación, nuestro servicio, todo eso que nos hace únicos y especiales, al mismo tiempo que somos parte de un linaje. Ya, cuando yo digo únicos y especiales, no es que tú seas más único y más especial que tu papá, o que tu mamá, o que tu hermano, o que tu abuelo. Todos somos únicos y especiales. Lo que pasa es que algunos privilegiamos la pertenencia por sobre el desarrollo individual. ¿Se entiende? Y acá tampoco tú puedes juzgar y decir, ay, es que mis ancestros fueron cobardes porque en lugar de desarrollar su individualidad se quedaron en la comodidad de lo conocido. No, tú no puedes juzgar. Porque no es una decisión fácil, es una decisión que viene aparejada de muchas consecuencias, como la exclusión, como el abandono, como el ser, no sé, desheredado, exiliado. O sea, hay mucho dolor y cuando tú no perteneces, también hay mucho dolor. O sea, no lo podríamos ver como un acto de rebeldía, de libertad, pero finalmente quedas solo, no tienes territorio. Y no hablemos de herencia en términos de dinero, hay una herencia del lenguaje, del idioma, de la religión, de la pertenencia, de juntarnos, no sé, a comer los domingos, de ser invitado a celebraciones. O sea, tú quedas fuera de todo por atreverte a ser distinto. Ahora, eso es lo que hay que sanar. ¿Cómo puedo restaurar esta identidad individual sin que mi clan se sienta amenazado? Sin que mi clan se sienta con derecho a expulsarme, sin que yo tenga que renunciar a mi esencia. Bueno, por eso existen ambas fuerzas en el árbol, porque si fuera solo tradición, el árbol crecería solamente el tronco, ¿no? Así como derecho hacia arriba, no habrían ramas.
Las ramas son las que diversifican esta herencia. Cada rama toma su propia dirección. En el clan, las ramas se fundan a través de una mujer. La madre es la que inaugura una nueva rama al tener descendencia. Ya, entonces eso también dignifica mucho el lugar de la madre, porque no está ya sujeta ni bajo la sumisión de nadie, sino que tiene cada vez que una mujer despierta, cada vez que una mujer toma la decisión de cortar con esa maldición familiar, puede crear una rama con una conciencia diferente. No mejor, no peor, solo diferente. Entonces la copa del árbol se abre y da sombra y da vida y da frutos, porque si fuera solo tronco no se podría. La metáfora del árbol siempre es muy útil. El 10 de Oros muestra todo lo que se ha construido, que puede ser mucho, así como un imperio, una fortuna, un buen nombre, un lugar en la sociedad, pero puede ser también una casita, un auto, un techo, un oficio. No tienen que ser grandes cosas, pero nos han permitido llegar hasta acá. Y cuando tú te ves en la encrucijada, no consciente, muchas veces inconsciente, de tener que elegirte a ti misma o elegir a la familia, muchas personas eligen a la familia. Mujeres, hombres, padres, madres, hijos, a cualquier edad, te puedes sentir con esta presión. Ahora, esto es una trampa. Quiero ser súper clara. Cuando trabajamos desde el enfoque ancestrológico, desde la metagenealogía, desde la constelación familiar, desde el análisis del árbol, nos vamos a dar cuenta que esto es una trampa. No hay forma que tú no pertenezcas a la familia, porque tú eres parte de esta familia. Te conozcan, te reconozcan, hayas nacido por fuera, por dentro, te hayan escondido, te hayan dado en adopción. Tú eres parte de este clan. ¿Se entiende? Y esta exclusión, que se sientan con el derecho a excluirte, es porque nadie los ha confrontado, nadie les ha dicho, oye, corta tu hueveo, yo soy tan parte de esta familia como tú. Tú puedes ser un abuelo, un padre, un tío, que trata de imponer reglas y como de pertenencia, ¿no? Las mujeres de esta familia sufren y aguantan. Tú te separaste, entonces estás excluida. No. Ese es el trabajo de sanación, de darse cuenta que uno pertenece igual, pero que no está obligado a repetir. Ese es el tema, mira, como que si tú sientes que para no repetir un patrón tienes que abandonar tu familia, eso es un engaño. Si tú sientes que para que tu familia no te mire con malos ojos, tú tienes que renunciar a tu esencia, eso es un engaño, se llama la trampa del sistema familiar. ¿Se entiende? Lo que tú tienes que hacer cuando estás en un proceso de sanación, lo que todos tenemos que hacer es reconocer que somos parte. Yo soy hija de, soy madre en mi caso, soy hermana, soy prima, soy nieta. O sea, yo soy parte de un clan y lo honro, lo reconozco y lo honro. Muchas gracias por todos los sacrificios, esfuerzos, heridas, aprendizajes que tuvieron que hacer para que yo pueda existir en este presente. Yo no estoy obligada a repetir lo que ustedes hicieron. Entiendo y no juzgo las decisiones que tomaron, porque cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene y ese fue su contexto y vio eso como la única posibilidad quizá o como la mejor. Yo lo estoy viendo, muchas veces juzgamos a nuestros ancestros porque lo vemos desde, ay no, es que yo hubiera hecho tal y tal cosa, ¿no? Claro, porque tú tienes una mentalidad completamente distinta, vivimos en otra sociedad, los derechos de las mujeres, de los hombres son distintos, la posibilidad de estudiar, de ser autónomo, es distinto. Tú no puedes juzgar a tus ancestras, ni siquiera a tu madre, abuelas, tatarabuelas, 200 años atrás, por los privilegios que tú tienes. Y esos privilegios que tú tienes, ¿quién los conquistó? Esas mujeres que aguantaron. Entonces tú no estás obligado a aguantar, pero sí tienes que honrar, no juzgar esas decisiones, porque cuando tú juzgas tú te sientes superior y eso te saca de tu lugar como hijo, como nieto, como descendiente. Te estás poniendo por encima de ellos y cuando tú te pones por encima de tus ancestros tú no puedes tomar su fuerza, su sabiduría. Tú eres parte de un clan y eso te hace honrarlos, porque tú no llegaste aquí por las tuyas. No, yo me hice a mí mismo, no. Tú tienes un linaje atrás que te impulsa, que te nutre, que te enraiza. Y por lo mismo, también tienes derecho a una identidad individual. Porque así como soy parte de un colectivo, también soy un individuo. Y vengo a aportar a este sistema mi propia chispa, mi propia esencia, a transformar mi realidad desde la voluntad.
desde la alegría de existir, porque tiene mucho que ver con la alegría esto, no con el sacrificio. Y acá estamos como atrapados. Entonces hay como ciertas creencias limitantes. Por ejemplo, acá yo les había dejado otra combinación de cartas que es el 8 de oros, que lo puse invertido para que se entienda un poco el contraste. El 8 de oros es como esta estructura, ¿no?, que da seguridad, pertenencia, dinero, salud, bienestar económico. Que también la familia te dice, solo hay una forma de lograrlo. Qué sé yo, trabajando duro y matándote y haciendo muchos sacrificios. ¿Y qué pasa si yo quiero trabajar en otra cosa? ¿Qué pasa si yo quiero desarrollar mis dones y mis potenciales? Voy a sentir inconscientemente que no se puede porque eso me va a alejar del bienestar. Porque como hay una sola forma de conseguir bienestar, mi inconsciente entiende que si yo me arranco con colores propios, no sé, pues voy a empobrecer, me voy a fracasar, me voy a enfermar, voy a morir solo en el abandono. Pero ya dijimos que no hay obligación de que eso sea así, siempre y cuando hagamos este trabajo de sanación y de autoconciencia, porque claro, si tú repites el patrón, tu inconsciente dice, estoy faltando a las normas familiares, a la tradición, estoy poniendo en riesgo a mi clan, por ende debo ser castigado. Entonces hay un autocastigo inconsciente. Por eso hay que hacer un trabajo de sanación. ¿Qué pasa si tú viniste a esto? Viniste a encontrar tu camino, viniste a brillar, viniste a destacarte, a ser un pionero, pero tienes este condicionamiento, este mandato que dice, no, es que una persona de bien, es que si una persona quiere tener una buena vida, tiene que encajarse en el sistema y tiene que ser productivo y tiene que funcionar y tiene que ser una pieza en el engranaje de bla, 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 bla. Tú puedes terminar con miedo, subordinando toda tu individualidad y tu pulsión de vida, ¿no? Lo que te trajo a este plano, a estos valores como tradicionales. Que no digo que estén mal, ojo, los que lucharon por construir esto, el bienestar económico, la seguridad material, y se sacrificaron, son personas también profundamente valiosas, porque no es lo mismo tener esto que estar, no sé, en un 3 de oros, que sería algo muy precario, ¿no? Pero mientras más tienes, más miedo te da a perder. Porque el que no tiene nada, por último, no tiene nada, pero el que tiene ya harto y te hace sentir que tú estás siendo una amenaza para el clan. Eso hay que trabajarlo. Porque estas dos fuerzas, por un lado la creación y por otro lado la tradición, existen dentro del árbol, pero ambas. Tiene que haber un equilibrio. No puede ser todo creación, creación, creación y nunca honrar la raíz, nunca honrar a los ancestros, nunca mirar hacia atrás lo que construyeron. Pero tampoco todo puede ser tradición, porque entonces no hay crecimiento, no hay apertura, no hay ganas, porque el sistema se va muriendo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre estas dos fuerzas. Puede que tú te veas aquí por momentos, como atrapada en un sistema productivo y otras veces te veas queriendo luchar contra eso, porque también acá yo nunca les recomiendo como enfrascarse en una lucha, porque finalmente acá la lucha es con uno mismo, no con el sistema, no con la familia. La familia tiene esa estructura, es una orgánica inconsciente, muchas veces ni siquiera sabes bien por qué lo haces. Explicábamos hace un rato, tiene que ver con la sobrevivencia. Hay un mandato ahí, un bien mayor, que no es ser feliz, que no es realizarte, es la sobrevivencia. Entonces, por eso la familia pueden llegar a hacer cosas bien atroces, porque el miedo es lo que impulsa, el miedo a perecer, el miedo a que esta familia se acabe conmigo, a que no haya un linaje, una descendencia. Eso es muy fuerte en el inconsciente, porque cuando no hay familia, no hay clan, no hay subsistencia. El clan, la comunidad, es la que te permite tener, no sé, bienestar, amor, salud, cobijo, abundancia. Y entonces está la sensación de que el que busca el desarrollo individual está siendo desleal. Y eso también nos puede llevar al autocastigo, al autosabotaje. Hay que revisar acá, para esto yo te recomiendo siempre trabajar con tu árbol genealógico, cómo están estas dos fuerzas, estos mandatos, prohibiciones, el sentido de pertenencia. Muchas veces, ¿qué es lo que está dado como sentido de pertenencia en mi familia? ¿Qué sé yo? Mi familia nadie se separa, en mi familia a todos les da cáncer, en mi familia todas las mujeres son solas. O sea, son frases súper lapidarias,
Porque ¿qué va a pasar si tú no quieres repetir ese patrón? Entonces vas a ser excluido. Y ahí es donde el inconsciente nos juega malas pasadas. ¿Se entiende? Hay que revisar muy a fondo esto y bueno, te recomiendo siempre que sea una lectura sistémica o una lectura de árbol genealógico para comprender más a fondo estas dinámicas.